God. Estrenada en 1981 y dirigida por Andrew Zulawski, esta película está protagonizada por Isabelle Adjani, quien interpretará a Anna, quien estará acompañada por un jovencísimo Sam Neill, quien le dará vida a su esposo Mark. Nos situamos en Alemania, Berlín Occidental, en plena época del muro. Nuestro protagonista, Mark, vuelve de un viaje de trabajo al cual acaba de renunciar, para reencontrarse con su esposa y con su amado hijo. Al llegar, se encuentra con la sorpresa de que su esposa le confiesa que le fue infiel y que incluso tiene un amante. Mark, por varios motivos, intentará que su esposa se quede con él. Incluso contratará a un detective privado que acabará por descubrir un horror totalmente inimaginable, a la vez que los personajes se sumergen en una espiral de locura dominada por los celos, traumas de pérdidas, todo esto englobado dentro de una crisis matrimonial que terminará por descubrir que existe un monstruo encarnado el cual está poseyendo a Anna en todos los sentidos. La Posesión de 1981 es una película que está cargadísima de diferentes y múltiples metáforas. Y para verla necesitamos algo sumamente importante e indispensable: paciencia. Mucha paciencia. Aunque ha tardado en tomar su lugar en la cultura popular, este film fue una de las películas de terror europeas más importante durante la década de los años 80. Por mucho tiempo quedó totalmente olvidada, hasta la llegada del mítico DVD, quien le dio una nueva vida y llegada a múltiples personas, cosechando fanáticos en todo el mundo hasta el día de hoy, que la convirtieron en una película de culto. En mayor medida, la popularidad de La Posesión como película de culto se debe al personaje de Anna, gracias a la desaforada interpretación de Isabelle Adjani, que le valió el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes y el premio al César en 1981. Y miren que lo tenía muy bien merecido, gracias a los múltiples cambios de comportamiento y diferentes matices que esta actriz le ofrece al personaje que interpreta, como por ejemplo, la impresionante escena del túnel. Esta escena está grabada en un plano secuencia donde la actriz se contorsiona, grita desaforadamente durante unos 4 minutos hasta que ocurre esa transformación o posesión. Los que ya vieron la película saben a qué me estoy refiriendo. Este film contiene elementos de otras películas a modo de homenaje. Por mencionar algún que otro ejemplo, la atmósfera atosigante de algunas películas de Roman Polanski, como por ejemplo Repulsión o El bebé de Rosemary. Otro detalle a tener en cuenta es que la película abre constantemente diferentes ramas. Donde miras un segundo el celular o te distraes, sentís que ya te perdiste de algo. Incluso por momentos puede que lleguen a sentir que la película no avanza. En este punto también les quiero preguntar a ustedes, ¿qué les parece esta película? ¿Realmente sienten que es así? Estuve leyendo muchos comentarios sobre cómo percibió la gente esta película y me encontré con cosas como que es una total obra maestra, que es súper aburrida, que es una película que no termina de abrir ni de cerrar la trama por ningún lado, que no es una película de terror, que no genera nada, entre muchos comentarios sin argumento alguno. De mi parte, creo que es una película un tanto experimental para su época. Tal vez sentí que en algunos casos, como en la escena de la escalera, tenía cortes muy bruscos. Por momentos, algunas escenas un poquito largas. Pero a pesar de estos mínimos detalles, la película me entretuvo y me gustó. Pero jamás podría decir que es una película aburrida. Me recordó un poco a las películas de Lars von Trier. Creo que esta es una película que por lo menos tenés que ver una vez en tu vida, si te gusta el cine, si te gustan las películas de terror y sobre todo si te gustan las películas de los años 80 y formar tu propia opinión sobre este film. No olvides dejar tu opinión y alguna recomendación en los comentarios.
Si te gusta este tipo de contenido, no dudes en suscribirte y dejar tu me gusta. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos. You are not different from anyone else. We are all the same, but in different words, different bodies, different versions. Like insects, meat.